Les damos una cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos encontramos con el pastor Orlando Flores, a quien saludamos y esperamos continuar con esta serie tan maravillosa de vida, obra y enseñanzas de Jesús, ya la parte 5, desde la resurrección hasta el retorno en gloria. Y hoy veremos la lección número 3, aparición y comisión. Vamos a colocar en las manos del Señor el estudio de su santa palabra. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este tiempo, por la libertad, por la oportunidad de estudiar de tu revelación. Permite que seamos ungidos por el Espíritu Santo, nos ayudes a comprender y aplicar tu palabra en cada una de nuestras vidas. Acompáñanos y guíanos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aparición y comisión. ¿Cómo ve, Pastor Orlando, esta lección tan interesante? O sea que aquí hay dos partes complementarias. Aparición y luego eso tenía un objetivo que lo vamos a mirar en la lección. Y luego ya directamente la comisión, es decir, somos comisionados para aportar un mensaje. Entonces es importante que nosotros podamos ubicarnos de tal manera que seamos conscientes de lo que significa este título, que cómo debe implicarnos a nosotros en esta última fase de la Iglesia, en este caso al laudicense, para el mundo. Tenemos nosotros que aportar un mensaje. Amén, maravilloso. No tenemos ese deber, ese trabajo de proclamar su palabra, ¿no? Y él anota, igual que al cierre de la lección, está repitiendo un testimonio muy importante del papel que tiene la iglesia a nivel general y a nivel también individual. ¿Qué podemos comentar de esa introducción, Pastor? Bueno, es interesante que aquí nos habla de que Jesús le hizo un encargo a sus discípulos. Y ese encargo fue precisamente de predicar. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Nos hace énfasis sobre la remisión de los pecados en su nombre, nombre de Jesús, a todas las naciones, no solamente al judaísmo, sino a todas las naciones. Y nos habla también facultados para también hacer algo que es como reglamentos que tenemos internos que nos rigen basado en la inspiración, basados en el estatuto divino. Entonces, como iglesia, también estamos facultados para que haya un orden establecido dentro de la iglesia, y si se sale de ese orden, entonces tenemos la facultad también como iglesia, no como individuos, dice de hacer algo, pero no a nivel individual. Nosotros no estamos facultados para quitar pecados ni mancha del mismo, sino que eso le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos canales eclesiásticos para hacer la voluntad divina basado en la revelación, porque él, como ya vimos en lecciones pasadas, el único que conoce la condición humana es Él, porque está en medio de candeleros. Los candeleros representan, según Apocalipsis 1:20, las iglesias, o sea que Él está en medio de las iglesias, y por eso en cada iglesia hay una frase en común que es: conozco tus obras. Y como conoce las obras, el único que ha dejado estipulado lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer, basado en la revelación de Él. Muy bien, excelente, ¿no? Podríamos decir que tenemos 5 subtítulos y sí. He dado un orden quizás con la letra P para recordar los proclamadores, o sea, los mensajeros que llevan noticias asombrosas. En segundo lugar, el tema de la paz está en cada una de estas 2 preguntas. El Salvador resucitado aparece. En tercer lugar está el tema de la promesa de la resurrección futura, que es algo maravilloso basado en la resurrección de Jesús. El cuarto tema de las profecías que están siendo explicadas. Y por último, el don del servicio, que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos al primer subtítulo: mensajeros que llevan noticias asombrosas. Dejamos hace 8 días a los 2 discípulos, ¿no? En el camino de Maús, este encuentro tan maravilloso. Y con los 2 discípulos, cuando ellos llegan a Jerusalén con sus buenas nuevas, ¿sobre qué estaban hablando los demás discípulos? Bueno, algo interesante es después de que tuvo que pasar por una serie de aconteceres,
por fin los discípulos, los 11 y los otros que estaban con él, dice aquí el versículo bíblico de Lucas 24, 33 al 35, dice cuando estos dos, Cleofas y su compañero, llegaron allí y dice hallaron a los 11 reunidos y también dice que con los que estaban con ellos, o sea que no eran solamente 11 sino que habían otros más. ¿Y qué es lo que se hablaba, lo que dice aquí la pregunta, sobre qué estaban hablando? Entonces dice que ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, o sea, tenían un porqué, ahora estaban eufóricos, contentos de la resurrección porque se le había aparecido a Simón, no les había bastado lo de las mujeres, sino que ahora con el discípulo Simón. Pero a eso se unieron ahora los dos con un informe que iba a reforzar ese sentimiento, ha resucitado el Señor verdaderamente, y dice que ellos le contaron las cosas que les había acontecido en el camino de Emaús y cómo lo habían reconocido en el momento que Jesús partió el pan. Entonces ahora eso ratificaba esa parte que estaban emocionados de que Cristo había resucitado. Exacto, entonces tanto los 11 discípulos que se les da como un listado especial, ¿no? Clasificados ahí el número de los 11 y los que estaban con ellos, como igual estos dos discípulos del camino hacia Emaús, todos se iban a convertir en esos proclamadores, en esos mensajeros que llevan noticias asombrosas, increíbles. Quería comentar la parte de la nota que nos habla que se ató la gente 743, que ellos sabían algo a dónde tenían que dirigirse, fueron con precisión al aposento alto, nos informa aquí el desató la gente, donde Jesús había estado el día jueves, casi al comenzar, al despedir el jueves para comenzar casi el viernes. Allí habían hecho la Santa Cena y entonces sabían que allí los podían encontrar, pero también sabían que no estaban allí solos, sino que habían otros con ellos. También sabían que ya era tarde, pero también dice, sabían, vuelve y repite ese saber que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad lo que había acontecido con el cuerpo del Señor. Y entonces dice que sus nombres fueron mencionados en la puerta porque estaba todo en silencio. Y cuando ya mencionaron sus nombres, dice que tímidamente la puerta se abrió con mucha cautela y ellos pudieron entrar, pero me llama la atención que resalta que un ser invisible que no vieron, entró juntamente con ellos. Y dice que allí encontraron ya no solamente en el saber, sino en el sentir, había sorpresa, había excitación. ¿Y por qué había sorpresa y excitación? Por lo antes mencionado. Ahora decían que Jesús verdaderamente había resucitado. Pero los dos viajeros ahora se unen jadeantes porque habían llegado con esa emoción, también venían emocionados porque portaban un mensaje que iba a ser útil para la iglesia, para esos discípulos que estaban acongojados, estaban tristes, y ellos jadeantes habían llegado a prisa para traer esas buenas nuevas, y lo que hicieron fue ratificar lo que ya ellos estaban contentos, alegres en el momento porque se le había aparecido a Señor. Exacto, entonces en medio de toda esta incertidumbre, de las expectativas que ellos tenían, afortunadamente el Salvador resucitado aparece allí en medio de ellos, ya entra en escena, como el pastor nos narraba, en forma invisible, entró allí con ellos. Mientras los discípulos conversaban juntos, ¿qué saludo escucharon? ¿Quién apareció entre ellos y qué efecto tuvo su presencia? Bueno, entonces aquí aparece resucitado, ya no simplemente en palabra, simplemente en mensajes que portaban en esos hombres, esas mujeres, esos discípulos, sino que ahora él directamente aparece físicamente, como se le había aparecido ya a María, como se le había aparecido a Simón y a Cleofas y su compañero, pero allí había ese Tomás que representa a muchos de nosotros y que nos va a recalcar que esos Tomases hoy abundan y en la nota, o sea, en la misma Lucas nos lo va a referir en la última parte. Entonces él aparece por primera vez y le dice paz a vosotros, porque esa paz a vosotros ratifica luego en la siguiente pregunta, tiene que volverse a repetir, pero en esta primera fase, paz a vosotros, Dios quiere darle paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy.
amístate con Dios y tendrás paz. Siempre Dios quiere que haya paz en nuestras vidas. Él porta ese mensaje, paz a vosotros. Pero entonces dice que aparece un elemento que no es divino, es satánico. Se espantan, se atemorizan, lo mismo que Adán cuando pecó. El resultado del pecado se ve aquí, se espantan, atemorizados, y ahora vienen los pensamientos, o sea, todo está en la mente. Allí había una guerra en ese momento mentalmente. Y ahora llegaron a la conclusión que lo que estaban viendo era ¿qué? Un espíritu, dice aquí. O sea que no habían todavía bastado por todo ese proceso que habían pasado, sino que nosotros dijimos, por eso decía que hay muchos Tomases hoy, y nosotros podemos estar incluidos ahí, porque Dios se manifiesta de una manera, se manifiesta de otra, y sin embargo vienen dudas, vienen preguntas, inquietudes, angustias, temores, que eso no es de Dios. Espero que Satanás nos las implanta para darnos inseguridad como se la dio a Adán. Por eso se escondía, no salía como antes a recibir al Señor con alegría, y esos obstáculos los tenemos hoy también. Ahí tenemos entonces la solución para el temor, la paz de Dios que nos da esa tranquilidad, ese sosiego tan maravilloso. Y el Salvador resucitado precisamente da esa paz, y eran buenas noticias. La nota nos dice que ellos no lo podían creer porque era demasiado bueno. Para creer. El Evangelio da cosas buenas, da cosas maravillosas, buenas. y a veces nosotros no las aceptamos, no las creemos, ¿no? Entonces, que podamos aceptar esa bendita revelación de Dios. ¿Qué hizo Jesús para convencerlos de que realmente había resucitado de los muertos? Después de ver sus heridas, ¿cómo cambiaron sus mentes? Entonces, lamentablemente los seres humanos tenemos el eslogan ver para creer, porque la incredulidad, la duda están en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Entonces Jesús, conociendo qué clase de material somos, él se dice allá en el Salmo 103:14, se acuerda que somos polvo. Él tiene que hacerse como cuando se le va a explicar a un niño, ¿no? Entonces, de una manera pedagógica le dice: ¿por qué estáis turbados? Y dice: y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y también le mostró los pies. Entonces ahora el Señor tiene que utilizar este método. Venga, toquen, palpen, miren. Bueno, Lucas expresa solamente dos cosas, manos y pies, pero uno que estuvo con Jesús directamente hasta en la cruz, y aún allá fue uno de los primeros que llegó a la tumba después del mensaje que portaron las mujeres. Hablo de Juan. Él ratifica aquí que no solamente las manos y los pies, sino dice el costado traspasado. Entonces ahora pudieron palpar entonces manos, pies. La nota también dice de la voz, y el apóstol Juan habla del costado. 4 cosas palpables que no se podían negar de que ese Jesús era no un espíritu, sino de carne y de sangre, que había tomado de María y que ahora estaba llevando al fin término el plan de salvación. Para destruir al que tiene el imperio de la muerte, de la duda, de la desgracia, es decir, a Satanás, quitarle ese imperio de sus manos. Y hasta el último momento, no solamente en la cruz, sino ahora, después de la resurrección, Jesús tenía que estar atacando ese imperio de duda, de muerte, de destrucción de Satanás, que nos la trajo a nuestros primeros padres y con ello hasta nuestros días a nosotros. Y entonces dice Jesús, dice aquí la nota, subrayo aquí en esta nota de desea a toda la gente, dice: Jesús está siempre listo. ¿Para qué? Dice: para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y de temores. Entonces vuelve nuevamente aquí el Señor: paz a vosotros, a recordarnos que ahora dice conflicto de los siglos, dice: la paz sea con vosotros. Y nos recuerda que yo solo soy quien borra tus pecados, quien te ha rescatado. Por eso tienes ahora la paz. O sea que la paz es un fruto de que nuestros pecados sean perdonados, de que sintamos que hemos sido rescatados, que hay Pascua, hay liberación. Y eso nos produce gozo, nos produce alegría.
Y eso es lo que Dios quiere, y juntamente con eso viene la paz, que es la que, Shalom, esa paz que Él presenta cuando Él habla con sus discípulos, y es la que presenta hoy y la que la iglesia debe presentar cuando llega a una casa: paz a vosotros. Siempre la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús es un hombre y es un reino de paz que viene a darle a un mundo que está en rebelión, y que en lugar de paz hay guerra, hay dolor, hay sufrimiento, pero Dios nos da abundancia de paz si nosotros la recibimos y creemos en ella. Amén. Maravillosa esperanza que tenemos. Entonces, en medio del temor, de las dudas, de la incertidumbre, las demostraciones del Señor que eran palpables, estas evidencias podían captar y cambiar su pensamiento. Por eso los discípulos se regocijaron viendo al Señor. De esa desesperación, de esa duda, de esa incredulidad, ahora la confianza, la seguridad, ¿no? Dice también una parte de la primera nota: la fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad. Entonces necesitamos que nuestra fe sustituya, que nuestro gozo también reemplace la incredulidad y la duda que pueda haber en nuestras vidas, y salir confiados en esa obra, porque es una obra particular, ¿no? Dice ahí el conflicto de los siglos: somos salvos por su obra singular y no por las obras, plural, ¿no? Porque a veces uno quizás enfatiza las obras, pero es la obra de Cristo la que es vital, ¿no? Maravillosa noticia del Evangelio: el Salvador resucitado aparece para dar paz. Vamos a la tercera parte y tenemos una promesa de la resurrección futura. ¿Qué demuestra la resurrección de Jesús acerca de la resurrección futura de los redimidos? ¿Qué sucederá con la identidad de ellos? ¿Será conservada para poder ser reconocida por sus amigos y seres queridos? Un tema que genera inquietud, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, me llama la atención que aquí está combinado el saber, el sentir, para poder hacerlo. Entonces el Señor tuvo que reforzar el conocimiento, el saber, aún presentándose, dándole pruebas vitales, donde tuvieron la oportunidad de tocar, de ver, de sentir, es decir, satisfacer los sentidos, lo que llaman las avenidas del alma, para que concluyeran finalmente de que Jesús sí había resucitado. Pero aquí viene una parte que también tiene que ver con ese sentimiento, que debemos tenerlo bien seguro, basado en el conocimiento, para poder hacer algo que el Señor nos va a mandar. Ahora vienen unas preguntas al respecto de la comisión, porque estamos viendo en estas primeras lecciones sobre la aparición, que está basada en la pregunta número 1, 2 y 3, reforzando, pero luego a partir de la pregunta número 4 tiene que establecerse la comisión. Pero para que se haga esa comisión tiene que haber un proceso que dé como resultado un hacer, pero un hacer no simplemente como mandado, como una comisión de una empresa que me manda, sino que debe salir por los poros, por todo. Por eso hay un elemento aquí central de esta lección que está basado en Hechos 4:20, que dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. O sea, no solamente hemos oído, sino que también hemos podido ver, hemos podido palpar, hemos podido sentir. Entonces, para poder ahora sí hacer la comisión. Entonces, está basado en algo que dice aquí Pablo a los griegos, porque los griegos también, ellos, el conocimiento eran muy estrictos, y a veces ellos siempre se reforzaban por sentir, ver, palpar, en fin, para poder finalmente sacar conclusiones. Entonces ahora, cuando le escriben su carta a los griegos, 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos, tiene la parte de ver, por espejo, pero ¿cómo? Oscuramente. Mas entonces veremos cómo, ahora sí, cara a cara. Así como los discípulos dudaban, tenían situaciones de temores y de dudas, ahora Jesús se le aparece cara a cara. Pues también en un futuro le vamos a ver cara a cara también. Y dice: ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceremos como fui conocido. Habla del conocimiento, no solamente ese conocimiento abstracto, sino que va unido con el ver. El conocimiento con ver, con palpar, con sentir. Entonces dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y luego viene Juan,
Vuelve aparece aquel que estuvo con Jesús hasta la tumba, inclusive en la resurrección, fue uno de los primeros, también juntamente con las mujeres, que tuvieron el contacto con ese mensaje de resurrección. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Los discípulos decían ser hijos de Dios, pero tenían una cantidad de problemas. Tenían sentimientos que no eran los sentimientos que debían tener como hijos de Dios. Habían temores, habían dudas, había una cantidad de situaciones que eran negativas, no eran positivas. Dice: ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, viene la palabra saber, tenemos que saber algo, que cuando Él se manifieste, ahora seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Vuelve y aparece ese saber unido con ver. Dice: lo veremos tal como Él es. Interesante que antes del Dios, el Señor mandarnos esa comisión, nos permite que nosotros tengamos por nosotros mismos unas experiencias como las tuvieron estos discípulos que ya vimos de la pregunta 1 al 3, para que nosotros vayamos a dar un mensaje no de una manera lánguida, sin sabor, sino con una seguridad, porque estamos seguros que el mensaje que portamos es el mensaje de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado. No podemos quedarnos callados como esos dos discípulos. Tuvieron que correr, se caían, se levantaban a la noche, pero su blanco era portar esos mensajes porque lo sentían y querían darlo a conocer al mundo entero. Y ese es el mismo mensaje para hoy nosotros. Muy bien, excelente, ¿no? Esa promesa de la resurrección que se está dando y que lo experimentaron Pablo y Juan, como lo comenta el pastor, ¿no? Y de esta manera este conocimiento, no un conocimiento intelectual, académico, sino experimental. Amén. El tener el encuentro directo cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos toda esa manifestación. Cuando Cristo venga por segunda vez, se manifieste, experimentaremos las realidades de la salvación, ¿no? Dice la nota, pastor, comenta. Sí, es que aquí en la nota hay una parte interesante sobre la resurrección de Cristo. Dice: es una figura de lo que va a acontecer hacia el futuro, o sea, que todos los que duermen en Él, creyendo, como dice en San Juan 11:25, los que creen en Cristo, aunque estén muertos, esos también van a vivir. Pero vienen, sin embargo, algunas inquietudes, y por eso digo que nosotros no estamos ajenos a lo que le pasó a los discípulos. Por ejemplo, que nos habla aquí la nota, dice: ¿con qué vamos nosotros a ser levantados? O sea, ¿con qué cuerpos? Algunas personas han sido desfigurados, con ácidos, algunos fueron inclusive de los reformadores, aún se les arrancó de la tumba y para luego quemarlos y luego con las cenizas echarlas al agua. Entonces la pregunta es: ¿cómo va a ser para poder ser tan real, tan bueno eso, como decían los discípulos, que veamos nosotros a esos seres que aparentemente desaparecieron a nivel físico porque fueron echados sus cenizas al agua y luego al agua al mar? Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Aunque la Apocalipsis nos dice muy claro que el mar dará sus muertos. Pero aquí viene algo interesante que habla de dos cosas: modales y su hablar. El habla y los modales serán familiares para quienes. Dice, así entonces fue para los discípulos, pero para nosotros también va a ser familiares. El habla y los modales de nuestros seres, de los amigos que la muerte nos ha arrebatado. Y es un método deductivo de lo conocido a lo desconocido. Dice: han de resucitar los que duermen en Él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. O sea, nos toma el hecho de Jesús para despejarnos las dudas que tengamos hacia la futura resurrección. Puede haber estado deformados. ¿Por qué? Porque están enfermos, desfigurados, ya sea por ácidos o por la misma, por ejemplo, lo que hizo Hitler con la parte alcalina, soda cáustica, los echaban y desaparecían. Desfigurados en esta vida mortal. Pero dice: levantarse ahora en perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada.
porque la última parte dice, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Así como los discípulos, por los modales, por el habla. Entonces vamos a darnos cuenta con quién nos estamos relacionando, esos seres amados, su manera de ser, que muchas veces, así sea un ciego nomás, pero el habla, el palpar, el poder tocar, el poder oler, nos daremos cuenta que son nuestros seres amados, nuestros amigos, y eso es interesante, que nos debe despejar todas esas dudas que Satanás nos las coloca hoy, como por ejemplo lo que ya se mencionaba, ¿no? Personas que fueron desfigurados, que fueron quemadas, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo va a ser eso tan bueno para creer eso, ¿no? Pero ya vemos que va a ocurrir y nos da evidencia, cómo es que se va a ocurrir eso a través de los rasgos de carácter, habla y sus modales. Exacto, bendita esperanza de la resurrección, así como fue con Jesús, será con los creyentes, y esa es la seguridad que tenemos en la revelación escrita para cada uno de nosotros, y debemos confiar en esa seguridad. Los muertos en Cristo resucitarán glorificados. Qué reencuentro maravilloso con nuestros amados. Constantemente nuestros seres queridos fallecen, nuestros familiares, nuestros amigos, pero qué bendita esperanza del reencuentro, de un abrazo eterno, de permanecer siempre, sobre todo, al lado de Cristo Jesús. Para seguir reforzando este tema de la resurrección, están las profecías, el papel preponderante que cumplen ellas, explicando las profecías. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos para convencerlos de que su muerte no era algo extraño o inesperado? ¿Qué comenzaron a entender, Pastor Orlando? Bueno, aquí nos habla lo que ahora esos dos discípulos, ya comenzamos con la parte que habla de la comisión, ¿no? Ellos, sin que Jesús les hubiese mandado, directamente ellos salieron porque estaban seguros que ese Jesús que había partido el pan era el que había resucitado y que era el mismo Jesús. Y ahora ellos fueron y portaron mensajes. ¿Y cómo hicieron para reforzar que esos mensajes eran ciertos? Porque Jesús les había dado evidencias y esas evidencias eran proféticas. Entonces aquí nos dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí, decía Jesús, escrito de Jesús, de él. ¿En qué? Primero, en la ley, o sea, en la ley de Moisés, el Pentateuco. Sí. Pero también en los profetas, tanto los mayores como los menores. Y en los salmos, que sea en las partes poéticas, en la alabanza, en los salmos. Entonces les abrió ahora el entendimiento. Es interesante esta parte, les abrió el entendimiento, porque 2 Corintios 4:4, el hecho de que en las lecciones pasadas nos hablaba que mientras los discípulos dudaban, se olvidaron de que el tercer día resucitaba, en cambio los enemigos sí tenían bien presente que el tercer día iba a resucitar. ¿Quién actúa ahí? Entonces 2 Corintios 4:4 nos explica por qué los discípulos, por qué nosotros nos vienen dudas a veces. Dice 2 Corintios, porque el Dios de este siglo, Dios con D pequeña, ese príncipe de este mundo que nada tiene conmigo, dijo Jesús, es decir, Satanás, ¿qué ha hecho? Enceguece el entendimiento, o sea, nos cierra para no contemplar luz en medio de los túneles donde Satanás nos ha colocado, para que no veamos ese evangelio que significa buenas nuevas. Entonces les ha enseguecido la luz, dice la luz del entendimiento, para que no les alumbre esa luz y lo lleve a ese evangelio, esas buenas nuevas, ese mensaje de seguridad. Entonces por eso dice que él les abrió, además del entendimiento, para que lo que dijo Moisés, lo que dijo los profetas, lo que fue escrito en los salmos, es decir, en la Biblia del Antiguo Testamento, es en el Antiguo Testamento, pudiese quedar claro de que toda la vida de Jesús estaba profetizada y que se cumplió de una manera perfecta. Pero viene la otra parte, que es la comisión, que es el saber con el sentir para poder hacer. Tiene que haber una correlación. Entonces Cristo, dice aquí, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre. O sea, ahora viene la comisión de predicar, dice, en su nombre, ¿qué cosas? Primero, arrepentimiento. Segundo, perdón de pecados.
en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que ellos testificaban, de lo que Jesús les había ratificado a través de los escritos sagrados, del Pentateuco, de los profetas mayores y menores, de los salmos, para que no hubiera duda de que ese Jesús, ese saber, tuviese un cimiento estable como una roca, y que todo se había cumplido tal como se había profetizado. Y entonces dice la nota, aquí me llama la atención en la parte intermedia, de deseado a toda la gente, 7:44 y 7:45, dice, los discípulos empezaron ahora ¿qué? A comprender. Ese comprender tiene que ver con el saber. Entonces dice que lo que comprendieron, la naturaleza y la extensión de su obra. O sea que hay una naturaleza de la obra y esa naturaleza se tiene que extender, dice. Habían de proclamar ¿a dónde? Al mundo, no solamente al judaísmo, al mundo, porque son una buena nueva para el mundo. Y dice, las verdades admirables que Cristo les había confiado, los acontecimientos de su vida. ¿Qué cosas? No solamente hemos visto allá el arrepentimiento y perdón de los pecados, sino aquí nos dice su muerte, segundo, su resurrección, tercero, las profecías, lo que me hablaba aquí explicando profecías, las profecías que indicaban estos sucesos. Cuarto, carácter sagrado de la ley de Dios. Y quinto, los misterios del plan de salvación. Y sexto, el poder de Jesús para remitir los pecados. De todo esto debían ser ¿qué? Testigos. Estos son los verdaderos testigos. Testigos de 6 cosas y muchas otras más, pero aquí nos hace énfasis de 6. La muerte, la resurrección, las profecías que indicaban esos sucesos proféticos relacionados al Mesías, el carácter sagrado de la ley de Dios, los misterios del plan de salvación y el poder de Jesús para poder perdonar pecados. Y eso debemos proclamarlo como un evangelio, unas buenas nuevas de paz, de salvación, de arrepentimiento y del poder del Salvador para el mundo. Interesante, ¿no? Ahí estaba ese mensaje, esas verdades admirables que se debían proclamar, ¿no? Y pues en este caso Lucas, como autor de este evangelio, está también repitiendo en Hechos 1:8 esta misma idea que está terminando en su evangelio, al hablar de Jerusalén como el punto de partida para extender el evangelio y el hecho de que también iban a ser testigos de todas estas cosas. Y en Hechos 1:8 les dice que al recibir el Espíritu Santo serían testigos para anunciar a todas las naciones o hasta lo último de la tierra. Veamos ahora cómo el don del Espíritu Santo, el don del servicio, se manifiesta. ¿Qué don especial le dio el Señor? ¿Cómo se ha de comprender el otorgamiento de esta confianza sagrada? Es interesante cuando los niños ya comienzan a desarrollarse, ellos miran a sus padres, a su madre, en fin, miran a su padre, a su madre, a sus hermanitos, visualizan lo que ellos hacen y muchas veces ellos quieren hacerlo, pero no todavía le dificulta y ahí donde se le tiene que dar herramientas. Entonces por eso se les mandan a una institución de saber. Se les dan herramientas también unidas en el hogar, se les enseña algunos trabajos que ellos pueden realizar con todo el cariño, inclusive con muchos cuidados, porque hay trabajos que son peligrosos que no están facultados para que un niño lo haga. Pero lo interesante es que aquí el Señor nos da las herramientas a través de como de esas que antes llamaban, dice el layo, esas niñeras, en un elemento que es fundamental para que nosotros seamos capacitados. Entonces dice que es el Espíritu Santo y dice sopló, dice aquí Juan, otra vez Juan, el que estuvo con Jesús en todo, el más joven. Entonces Juan nos dice algo, habiendo dicho esto sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. O sea, Dios le quiere facultar al hombre para cumplir esta misión de servir, entonces dándole su espíritu. Y dice la nota que el Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque el Espíritu Santo viene de atrás. Dice que allá en Génesis
que cuando la tierra estaba desordenada, vacía, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y en Job 33:4 dice que el soplo omnipotente me dio vida. O sea que el Espíritu Santo viene interviniendo. Isaías 63:10 y 11 nos habla que el Espíritu Santo viene de atrás del Antiguo Testamento interviniendo. Pero aquí nos habla plenamente. O sea, no se había recibido todavía la lluvia temprana y mucho menos la lluvia tardía, que es la que nosotros estamos esperando hoy. Pero Cristo no había sido glorificado todavía, porque los emperadores, cuando ellos entraban triunfantes, ellos entraban con sus esclavos, con animales, con plantas, con dotes de las naciones o de los lugares donde ellos habían conquistado. Y entonces venían ahora la alabanza. Entonces dice que Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Cómo se le glorifica? Con el dote del Espíritu, para dárselo a aquellos niños, para que ellos pudieran crecer y poder dar el mensaje con poder. Entonces el Espíritu le fue dado como un propósito, con un propósito especial. En 1 Corintios 12:4 dice que esos propósitos son dones, los dones del Espíritu, para que en base a esos dones podamos nosotros servir. Si tenemos el don de sanidad, pues tenemos el doctorado, o sea, el doctor en la parte médica. Si tenemos el de discernimiento de espíritus, entonces el de evangelización, entonces el de poder de la palabra, entonces evangelizar. Entonces el Espíritu les fue dado con un propósito especial, antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes. Dice, oficiales en relación con la iglesia. Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Por dos cosas. Les confiaba un cometido muy sagrado para hacerles entender que sin el Espíritu esta obra no podrá hacerse. O sea, un cometido muy sagrado, porque sin el Espíritu esa obra no se puede hacer. El Espíritu Santo es un aliento de vida espiritual, es impartimiento de vida de Cristo, comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, no de hombres, y el ser enseñado de Dios es por el Espíritu Santo, experimentan la operación interna del Espíritu. O sea, habla de algo que viene de adentro hacia afuera, la convicción profunda del ser. Hombres, así que estos hombres son representativos para que ministren en favor de la iglesia. Entonces, por eso nos habla, en base a los dones, vienen los ministerios. Entonces, los ministerios, como dice en Efesios 4, 11 al 12, dice el mismo, hablando de Cristo, en base a los dones que da el Espíritu, el mismo les ofrece un ministerio. Entonces, el mismo le dice a unos profetas, a otros maestros, doctores, apóstoles, y entonces les comisionó, y maestros, el quinto, les dio la comisión, como habla la parte aquí de la lección que estamos hablando, aparición y comisión. Entonces le da la comisión tanto a ellos como a nosotros en base a los dones que nos da el Espíritu Santo para cumplir esa comisión. Y valga la redundancia. Entonces el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, capacitando a sus siervos, a los discípulos en el pasado y a la iglesia en el presente para cumplir este deber de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Qué dijo Jesús sobre perdonar pecados? ¿Fueron los discípulos personalmente autorizados para perdonar los pecados de las personas? Bueno, ya aquí entramos a algo que también trae muchas dudas y muchas discusiones teológicas y argumentos y de todo, ¿no? Que eso a veces nos puede hacer más daño que bien. Entonces aquí nos habla de la parte de, como dice aquí Juan, vuelve nuevamente Juan, en estas dos últimas interviene Juan, el apóstol que estuvo más cerca de Jesús en todo. Dice, a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes le retuvieren les serán retenidos. Pero esto no en forma individual, o sea que nosotros como pastores podemos estar facultados para esto, sino viene directamente de Dios a través de su Espíritu, que mayormente opera a través de su iglesia, y su iglesia lógicamente tiene un orden. Y eso nos lo va a dejar claro la nota, que está basado también en Deseado a todas las gentes, donde nos dice
Cristo no se dio ningún derecho eclesiástico para perdonar el pecado, ni para vender indulgencias, ni mucho menos dice que los hombres puedan perdonar sin incurrir en desagrado de Dios. El único que puede perdonar nuestros pecados es aquel que los portó, o sea, aquel que tuvo que sufrir las consecuencias, las llevó Él por nosotros, y aquel que las va a colocar finalmente sobre el que las originó, que es Satanás. Entonces el Señor es el único que nos puede perdonar. Jesús hace un encargo, lo que tiene que ver con la comisión. Entonces dentro de una comisión también está el nosotros portar en esa comisión portar algo que es delicado, que es lo que nos va a recalcar aquí la nota. Jesús encargó a sus discípulos predicar la remisión de pecados en su nombre. Remisión, es decir, quitar los pecados en su nombre a todas las naciones. ¿Pero cuándo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento cuando la persona acepta a Cristo, no simplemente como una teoría, sino lo acepta como aquel que purgó, pagó, o sea, sufragó lo que es la paga del pecado, que es la muerte, y lo pagó por nosotros. Entonces Él está facultado para perdonar pecados. Dice aquí, en su nombre a todas las naciones, mas ellos mismos no estaban facultados para quitar una mancha de pecado. Pero, dice aquí, coloca sobre la iglesia organizada. Habla de una iglesia no desorganizada, no son grupos independientes que no tienen orden, no. Una iglesia organizada, una responsabilidad. Aquí viene una comisión, una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de ¿qué? Primero, amonestar. Segundo, instruir. Y tercero, si es posible, restaurar. Eso mismo lo dice la sierva de Dios en la página 601, Joya Testimonio, tomo 1. Dice, si a pesar de las amonestaciones, de los ruegos y súplicas, 3 cosas, aquí también habla de esas 3 cosas, dice de amonestar, de instruir y restaurar. Dice, no dejéis que nadie se engañe, llamad al pecado por su nombre. Eso es muy claro, nosotros no podemos echarle maquillaje al pecado, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Jesús odia el pecado, pero ama el pecador, porque el pecador es víctima del pecado, y el objetivo es tratar de rescatar al pecador, declarar lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, respecto de la violación del sábado, respecto del robo, respecto de la idolatría y de todo otro mal. Cuando habla de otro mal, habla de adulterio, fornicación, de todos esos males. Dice, los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios, a menos que se arrepientan, que puedan confesar sus culpas, puedan aferrarse. Eso sí, el Señor nos perdona los pecados, pero las consecuencias, eso nos llegan. A David le dijo, está bien, no moriréis, le dijo, cuando él ayunó, oró, cuando vio que su hijo se le murió, levantó y comió, y entonces él sabía que le vendrían lo que el profeta había dicho, que la espada no se le apartaría de su casa, dentro de su misma familia se iban a levantar. Entonces las consecuencias tenemos que afrontarlas. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, y ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él, o sea, al pan pan y al vino vino. No maquillar el pecado. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia está despreciando ¿qué cosa? La autoridad de Cristo mismo. O sea, en conclusión, quiere decir que la iglesia está comisionada para establecer un orden, y dentro de ese orden está comisionada también de desatar o atar. No dice allá en Joya Testimonio, tomo 3, 200, hasta 203, nos habla que ni un pastor ni una junta puede aceptar un alma o excluirla, sino con la autoridad de la iglesia. Pero la iglesia tiene esa facultad de todo lo que atares, se atará, y lo que también desatare, se va a desatar, lógicamente siguiendo esos parámetros, ¿no?
de amonestar, de instruir y tratando de restaurar. Si se han dado esos pasos y en lugar de ello se ha hecho lo contrario, pues entonces tenlo por étnico y por publicano. Pero como dice allá en Corintios 5, para que la carne sea entregada a Satanás, o sea, carnalmente va a pasar una situación muy difícil, pero el espíritu puede hacer salvo. O sea, que la pone más adelante, después de que estés borrado sus nombres, que le queda la preocupación, mi nombre está fuera del libro de la iglesia. Entonces va a tratar de resarcirse de su falta, va a tratar de buscar otra vez la entrada, a encontrar ese santuario, no con la mano vacía, sino con Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con todos sus atributos dados por el Espíritu, para iniciar el proceso de restauración y finalmente el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa es una comisión también, que es una comisión de alegría y de gozo, porque el excluir a una persona es de tristeza, de dolor. Así como castigamos a nuestros hijos, los niños lloran porque a nadie se va a reír porque le estén castigando, eso es de dolor. Pero el objetivo es finalmente de que nos podamos crecer para ser salvos y que no quedemos postrados como el pueblo hebreo en el desierto de este mundo para perdernos para siempre. Hay una parte de aquí, no sé, en estudio adicional, okay. lo consideramos. Dice: el acto de Cristo de infundir sobre sus discípulos el Espíritu Santo y de impartir su paz a ellos, o sea, le da el Espíritu Santo, pero además de eso le imparte ¿qué? Su paz. Entonces dice, fue como unas pocas gotas de lluvia abundante que había de darse en el día de Pentecostés, cuando el pueblo recibió la lluvia temprana, la iglesia primitiva. Poco después de esto reciben esa lluvia temprana y ahora la iglesia sale con ese poder. Pero también dice, fueron elegidos para testificar al Salvador. Tenían que testificar de lo que habían visto, de lo que habían oído, de la resurrección, y repetir las palabras amables que procedieron de sus labios, de Jesús. Ellos están familiarizados con su carácter santo. Dime con quién andas y diré quién eres. Y eso lo dice Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres iletrados, pero ahora su manera de ser le reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado tan íntimamente asociados con este modelo de santidad que eran en cierta medida parecidos a él en carácter. Fueron especialmente instruidos para hacer conocer al mundo su precepto, dice, sus preceptos y su ejemplo. Entonces ahora la Iglesia de Dios tiene esa comisión, pero no una comisión fría, formal, una comisión simplemente de un tratado, de un logo, de una orden, sino con el poder del Espíritu Santo que lleva a que se cumpla Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado, lo que hemos sabido, y de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que la lección nos quiere enseñar en esta mañana. Excelente, ¿no? Y es ahora unos discípulos llenos de temor, encerrados, escondidos en el aposento alto, pero que ahora, capacitados con el Espíritu Santo, cumplirían esta gran misión de restauración, esta gran misión de salvación al mundo perdido, ¿no? Entonces, en esta lección hemos visto estos 5 subtítulos: los proclamadores, los mensajeros que llevan noticias asombrosas, el tema de la paz en el Salvador resucitado que aparece, la promesa de la resurrección futura, que es una bendita esperanza, las profecías que son explicadas, el contenido bíblico, el papel de la Biblia, como lo había explicado el Señor en la lección anterior a los 2 discípulos de Emaús y ahora a todo el grupo ahí en el aposento alto. La Biblia es la alternativa, es la respuesta, la palabra profética más segura a la cual debemos hacer bien, estar atentos, ¿no? Y por último, la persona del Espíritu Santo. Amén. Trabajando allí. Quiere el Señor bendecir nuestras vidas y que también el Cristo que se nos aparece, que se manifiesta en nuestro ser, nos comisione para cumplir su trabajo. Amén. Vamos a orar con el pastor Orlando. Gracias. Bendito y amado Padre eterno, estamos alabando tu nombre porque eres digno de toda alabanza. Agradecidos estamos por todas estas bendiciones acerca de cómo tú te has manifestado y sigues manifestando a nuestras vidas y a través de tu pueblo, también a la vida de otros seres
humanos que nos rodean, que desconocen estas verdades maravillosas. Te imploramos, Señor, que podamos ser canales sin obstáculos por los cuales pueda fluir tu santísima voluntad para un mundo que está en la descomposición social, económica, sanitaria, política y de toda índole, pero que tú tienes mensajes verdaderos, mensajes de vida para un mundo que está en decaimiento, en sufrimiento y en dolor. Te agradecemos, Señor, porque nos das este privilegio, Señor, de ser los soportadores de esa comisión. Ayúdenos, Señor, como individuos, como iglesia, para poder cumplir esa tarea, pero también permita que haya también ese podamiento de pecados que nos puedan obstaculizar, que denigran, Señor, nuestros caracteres para poder representarte de la mejor manera y poder portar un mensaje no de teoría, sino a través de un testimonio práctico, para que el mundo no solamente se convenza por la teoría, sino también por lo que ven y también por lo que puedan visualizar de tu pueblo como la luz, como la sal de un mundo que está en descomposición, pero que tú tienes el antídoto para todos esos problemas y para los nuestros también. Te agradecemos que en el resto de nuestra vida podamos, Señor, tener el don de tu Espíritu para poder cumplir estas comisiones, poder tener los ministerios basados en los dones y poder así cumplir las tareas de la mejor manera. Te lo imploramos, que bendiga a la audiencia que hoy está conectada con este mensaje, que tú le bendiga a ellos en sus problemáticas, en sus necesidades, como también en las nuestras, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Shalom, la paz sea con vosotros.